Ciclo de vida de un sistema. El ciclo de vida de un sistema es un conjunto de fases que abarca desde el nacimiento y la creación de una idea hasta que ésta misma queda obsoleta o es cambiada por otra. Tiene 7 fases. En la primera fase es la fase de planificación. En esta se definirá el alcance que tendrá el proyecto. También se justificará y también se verán qué metodologías utilizaremos para que ésta se desarrolle correctamente. Tenemos la etapa del análisis. En esta etapa se definen los requerimientos necesarios del sistema, sus funciones y se tendrá en cuenta las opiniones del usuario y sus necesidades. Tenemos la etapa del diseño. En la etapa del diseño se llevarán a cabo todos estos requerimientos anteriormente dichos, también qué funciones se implementarán al sistema y qué tecnologías utilizaremos para su desarrollo. En la etapa del desarrollo es donde se crea este sistema a través de la programación y otras aplicaciones. También se podrán capacitar al equipo técnico en caso de que sea necesario. Tenemos la etapa de la implementación y pruebas. En esta etapa se verifica que el sistema funcione de manera correcta. También se realizarán una cierta cantidad de pruebas en las cuales se resolverán cualquier error antes de que este sistema sea lanzado oficialmente. Tenemos la etapa de la implementación. En la etapa de la implementación se instala el sistema de manera oficial, se crea toda la documentación necesaria y se capacita al usuario final para que pueda utilizarla de manera correcta. Por último, tenemos la etapa del mantenimiento. En la etapa del mantenimiento se corrige cualquier error, se hacen actualizaciones y para que el sistema pueda seguirse utilizando con el tiempo. ¿Qué es un lenguaje de programación? Un lenguaje de programación es una herramienta que utilizamos para comunicarnos con la computadora y decirle lo que tiene que hacer. Está formado por un conjunto de reglas tal como si fuera la gramática de un idioma y tiene palabras clave especiales que nos sirven para escribir instrucciones. Gracias a los lenguajes de programación podemos crear programas y software, tales como sean aplicaciones, juegos o páginas web. En pocas palabras, es la forma en que las personas le dan órdenes a la computadora para que realicen tareas específicas. ¿Cómo se clasifican los lenguajes de programación? En primer lugar tenemos el lenguaje de máquina, que es el lenguaje que la computadora entiende directamente. Está compuesto por números en código binario, que son los ceros y los unos. Es muy difícil para los humanos. En segundo lugar tenemos el lenguaje de bajo nivel, que son más fáciles que los lenguajes de máquina, pero aún siguen siendo bastante complejos. Están muy relacionados con el hardware de la computadora. Un ejemplo sería el lenguaje ensamblador, que necesita un programa llamado ensamblador para traducirlo al lenguaje de máquina. Y por último tenemos el lenguaje de alto nivel, que es el lenguaje que más se parece al de los humanos, más fácil de leer y de escribir, que nos permiten programar de una forma más rápida y sencilla. Bueno, los lenguajes de programación lógica. Estos permiten definir relaciones y realizar interferencias automáticas a través de la lógica de predicados de primer orden. En estos lenguajes los programas se componen de hechos reales, reglas y consultas, lo que facilita la representación de conocimiento y el razonamiento lógico. Ejemplos de lenguajes de programación. JavaScript es el lenguaje central del desarrollo web. Corre en el navegador y también puede usarse del lado del servidor. Se usa en la interfaz web como los formularios, los componentes, interacción, accesibilidad, aplicaciones web completas, prototipos funcionales, pruebas de conceptos y herramientas internas. TypeScript agrega tipado estático a JavaScript y mejora la robustez en proyectos grandes. Aplica más verificación antes de ejecutar, refactos más seguros y mejor documentación viva del código. Se usa en interfaces complejas y mantenibles, en ecosistemas JavaScript cuando se busca mayor control y también en base de códigos con equipos y mantenimientos prolongados. HTML y CSS.
No son lenguajes de programación general, pero son imprescindibles para construir interfaces web. HTML, estructura de contenido, y CSS define estilos y layouts. Se usan en aplicaciones y sitios web, en documentaciones técnicas y componentes reutilizables de interfaz. Un algoritmo es un concepto matemático que, aplicado a la informática, permite la automatización, la eficiencia y el procesamiento avanzado de instrucciones en áreas como finanzas, salud, tecnología y logística. En estos sectores demandan cada vez más profesionales capaces de aprovechar la gran cantidad de datos que se generan para tomar decisiones y simplificar tareas. Un algoritmo es una secuencia ordenada y finita de instrucciones para realizar un cálculo, desarrollar una tarea o resolver un problema en específico.